Hermano, seguro has visto a alguien que, sin ser el más guapo, tiene un rostro que llama la atención. No es que tenga la mandíbula más marcada o los ojos perfectos, pero hay algo en su cara que transmite seguridad, limpieza y presencia. Ahora, por otro lado, también hay tipos que, aunque tienen buena genética, se ven descuidados, apagados y sin energía. La diferencia no siempre está en la genética, está en los hábitos. Porque tu cara no es solo cuestión de lo que te dio la naturaleza, sino de cómo la cuidas, de los pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Hay cosas que estás haciendo todos los días sin darte cuenta que te están restando atractivo y, lo peor, que pueden hacerte ver peor con el tiempo. ¿Quieres arreglarlo? ¿Quieres que tu cara se vea mejor, más cuidada, más masculina? No necesitas cirugías ni gastar una fortuna en productos caros. Solo necesitas aplicar ciertos hábitos que van a potenciar tu apariencia de manera natural y rápida. Y aquí viene lo mejor. No son cosas complicadas. Son cambios simples que, si los aplicas desde hoy, van a darte resultados en poco tiempo. Así que quédate hasta el final, porque esto puede marcar un antes y un después en tu apariencia. Vamos con el primer hábito. Hábito número 1. Cuida tu piel como un hombre. Bro, si quieres verte bien, tienes que empezar a cuidar tu piel. No importa qué tan buen corte de pelo tengas o qué tan bien te vistas. Si tu cara luce descuidada, con piel seca, grasa o llena de impurezas, automáticamente pierdes atractivo. Un hombre que se respeta no deja su piel al azar. La cuida como si fuera parte de su presentación al mundo. Aquí no estamos hablando de una rutina complicada de 10 pasos como las que ves en TikTok. No necesitas gastar una fortuna ni pasarte horas frente al espejo. Solo necesitas 3 cosas clave: limpiar, hidratar y proteger. Primero, lava tu cara todos los días. Durante el día tu piel acumula grasa, sudor y contaminación. Si no la limpias bien, te ves opaco, con poros obstruidos y hasta con granos. Y no, el jabón de cuerpo no sirve. Usa un limpiador facial diseñado para tu tipo de piel. Uno en la mañana para empezar bien el día y otro en la noche para eliminar toda la suciedad acumulada. Después, hidrata tu piel. Aquí es donde la mayoría falla, porque creen que la hidratación es solo para mujeres. Error. Una piel bien hidratada se ve más firme, saludable y joven. No quieres parecer agotado o envejecido antes de tiempo. Usa una crema ligera después de lavarte la cara, sobre todo si notas que tu piel se siente tensa o seca. Créeme, esto cambia el juego. Y aquí viene el punto que casi nadie hace: el protector solar. El sol es uno de los principales culpables del envejecimiento prematuro. Si no lo usas, estás dejando que los rayos UV destruyan tu piel, te llenen de manchas y te hagan parecer mayor de lo que eres. Ponte un protector solar ligero cada mañana, aunque no veas el sol directamente. Si quieres envejecer con una piel firme y sin arrugas antes de tiempo, esto es obligatorio. Si de verdad te importa tu apariencia, no puedes descuidar esto. No es cuestión de suerte ni de genética, es de disciplina. Hay tipos que parecen haber nacido con una cara atractiva, pero la realidad es que muchos solo han aprendido a cuidarse. Si quieres verte bien y transmitir seguridad, empieza a tratar tu piel con respeto. Y esto es solo el primer paso. La piel es fundamental, pero no es lo único que define cómo te ves. Hay otros hábitos que pueden hacer una diferencia brutal en tu rostro. Vamos con el siguiente. Hábito número 2. Entrena tu mandíbula. Hermano, si quieres que tu cara se vea más fuerte y masculina, tienes que empezar a trabajar esa mandíbula. No importa si no naciste con una genética privilegiada, puedes hacer que tu rostro luzca más definido con los hábitos correctos. La mayoría de los hombres nunca entrenan su mandíbula y luego se preguntan por qué su cara no tiene estructura. El problema es simple. Hoy en día, comemos pura comida blanda que apenas requiere esfuerzo para masticar. Y como cualquier otro músculo, si no usas los de tu mandíbula, se debilitan. Pero si los trabajas, se fortalecen y se marcan. Así que deja de depender de tu genética y empieza a hacer algo al respecto. Lo primero es cambiar lo que comes. Mastica alimentos más duros como zanahorias crudas, frutos secos o carne seca. Esto obliga a los músculos de la mandíbula a trabajar y, con el tiempo, los vuelve más fuertes. Otra opción es masticar chicles de resistencia, no los normales que se deshacen en minutos. Algo tan simple como esto puede hacer una diferencia brutal. También está el mewing,
Básicamente es mantener la lengua pegada al paladar en todo momento y respirar por la nariz. Al principio te va a parecer incómodo, pero si lo conviertes en un hábito, tu mandíbula se verá más firme con el tiempo. Además, evita estar con la boca entreabierta todo el día. Mantener una postura correcta hace que tu cara luzca más definida sin que te des cuenta. Esto no es magia ni algo que te dará resultados de la noche a la mañana, pero si eres constante, en unos meses vas a notar la diferencia. Y cuando lo hagas, verás cómo tu rostro empieza a cambiar y a atraer más miradas. Pero la mandíbula no es lo único que influye en tu apariencia. Si quieres verte más fresco y masculino, el siguiente hábito es clave. Hábito número 3. Reduce la hinchazón de tu cara. Hermano, hay algo que pocos dicen, pero que marca una diferencia brutal en cómo te ves. La hinchazón facial. Puedes tener buenos rasgos, pero si tu cara está inflada, todo eso se pierde. Y lo peor es que la mayoría de los hombres ni se dan cuenta de que esto les está afectando. Así que pon atención, porque si sigues viéndote como si te hubieras despertado de una resaca eterna, aquí está el motivo y la solución. Primero, la sal. ¿Eres de los que le echas sal hasta a la ensalada? Entonces, ahí tienes el problema. El sodio hace que tu cuerpo retenga líquidos, y eso se nota en la cara. Te levantas con la cara hinchada, los pómulos menos marcados y hasta los ojos más pequeños. Solución: reduce la sal, evita los ultraprocesados y bebe más agua. Parece simple, pero en cuestión de días vas a notar cómo tu cara empieza a afilarse sola. Segundo, el sueño. Sé que a veces no se puede dormir bien, pero si te la pasas trasnochando viendo pendejadas en el celular o jugando hasta las 4 de la mañana, no esperes levantarte viéndote como un cabrón de revista. La falta de sueño afecta la circulación, te hace retener líquidos y te deja con una cara hinchada y ojerosa. Mínimo 7 horas de sueño bien dormidas. Y si puedes, intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. No solo te verás mejor, sino que te sentirás con más energía para todo. Tercero, lavarte la cara con agua helada en las mañanas ayuda a desinflamar y a mejorar la circulación. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, usa un rodillo de hielo o incluso mete una cuchara al congelador y pásatela por el rostro. Esto es un truco que usan los modelos y actores para verse más definidos sin necesidad de hacer nada extremo. Si lo haces a diario, te vas a sorprender de la diferencia. Cuarto, la alimentación. Si comes pura mierda, tu cara lo va a reflejar. ¿Muchos carbohidratos procesados? Hinchazón. ¿Mucho alcohol? Más hinchazón. No tienes que ser un monje y comer solo ensaladas, pero al menos equilibra tu dieta. Come más proteínas, vegetales y grasas saludables, y notarás cómo tu rostro se vuelve más definido y masculino. Si haces todo esto, en poco tiempo notarás que tu cara se ve más marcada y con mejor estructura. Hermano, mejorar tu cara no es cuestión de suerte. Claro, la genética juega un papel, pero no lo es todo. Puedes haber nacido con buenos rasgos, pero si tu piel está jodida, si te ves agotado todo el tiempo, o si simplemente no te cuidas, entonces da igual. Nadie va a notar ese potencial que tienes. La mayoría de los hombres se quejan de que no se ven bien, pero siguen repitiendo los mismos errores día tras día. No es que tengas mala genética, es que no estás haciendo lo que deberías para potenciar tu apariencia. Y no hablo de pasar horas en el espejo con 1000 productos. Hablo de hábitos simples que cualquier hombre con 2 dedos de frente puede aplicar y que, con el tiempo, hacen una diferencia brutal. Si sigues estos hábitos con disciplina, en pocas semanas notarás el cambio. Vas a verte más atractivo, más saludable y, sobre todo, más seguro de ti mismo. Porque la apariencia no es solo lo que ves en el espejo, es lo que proyectas. Cuando te ves bien, te sientes bien. Y cuando te sientes bien, te comportas diferente, te paras diferente, hablas diferente, y la gente lo nota. Ahora, aquí está la clave. La mayoría nunca lo hace. Se conforman con lo que tienen y se resignan a verse siempre igual. Pero tú no eres como la mayoría, por eso sigues aquí. Así que ahora tienes 2 opciones. Ignorar todo esto y seguir como siempre, o empezar a aplicar lo que aprendiste y verte mejor de lo que jamás pensaste. Y si realmente quieres seguir mejorando, no te quedes solo con este video. En este canal estamos formando una comunidad de hombres que quieren destacar. Así que suscríbete ahora mismo, porque aquí vas a encontrar el contenido que realmente te va a hacer mejorar. Déjale un like a este video si te sirvió. Y compártelo con un amigo que también necesita ponerse las pilas. Pero espera, porque esto no termina aquí.
Si quieres llevar tu imagen al siguiente nivel, el video que tienes en pantalla ahora mismo es exactamente lo que necesitas ver a continuación. Dale clic y sigue subiendo de nivel. Nos vemos ahí.